Vamos entonces, como les decía, al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar algo maravilloso. Jesús ha estado haciendo muchos milagros, muchas liberaciones, y muchas personas lo están siguiendo. ¿Recordamos cuál es el centro de operaciones de Jesús? ¿Recuerdan? Capernaum, muy bien. Y Jesús normalmente vuelve siempre a Capernaum. Y está ahí en Capernaum y muchas personas están buscándolo por tantos milagros que se están viendo, por las liberaciones, por todo esto que está ocurriendo. Pero lo que hace Jesús es que atraviesa el mar, pasa de Capernaum al otro lado, dice la Biblia, parece ser que a la región que se llama de Betsaida. Y estando allí, ¿qué sucede? Las personas saben que Jesús se ha ido para el otro lado del mar de Galilea. Entonces ellos salen detrás de él, comienzan a rodear el mar de Galilea por toda la costa para llegar a donde él está. Él va en barco, algunas embarcaciones lo siguen, pero mucha gente, miles de personas van rodeando la costa para llegar a donde él va a llegar. Cuando llega allí, él se sitúa en la ladera de un monte, comienza a hablar a la gente y dice el texto que hay aproximadamente 5,000 hombres. Cuando se hacen estas narraciones se cuentan únicamente los hombres, pero sumando mujeres y niños, calculan los estudiosos que podía llegar a 14,000, algunos incluso hablan de 17,000 personas. Pero bueno, vamos a ir por lo bajo, vamos a decir que iban alrededor de 14,000. ¿Qué sucede? Están las personas allí, ha pasado el día, las personas tienen hambre. Jesús le dice a los apóstoles, bueno, los apóstoles se preocupan porque toda esa gente tiene hambre, entonces Jesús les dice a los apóstoles que le den de comer. Ellos dicen, pero ¿cómo vamos a darle de comer? Ni siquiera con una cantidad de dinero. No hay panaderías además, hay una cantidad de circunstancias que hacen imposible que estas personas sean alimentadas por los apóstoles. Entonces aparece un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y estando allí Jesús con estos 5 panes y 2 peces, comienza a multiplicar estos panes y estos peces y alimenta a estas 14,000 personas, y no solamente alimenta a estas 14,000 personas, sino que sobran suficientes cestas para que los apóstoles se las lleven. Los apóstoles se las llevan. Después de que se las llevan, Jesús, porque sabe que lo van a la fuerza a nombrar rey, Jesús se aparta, se va hacia la montaña a orar. Los apóstoles toman su embarcación, y al tomar su embarcación se dirigen nuevamente hacia Capernaum. Jesús se ha quedado, las personas se han ido a descansar, tal vez a los alrededores, y comienza una terrible tormenta. Los apóstoles, varios de ellos expertos pescadores y navegantes, están en medio de esta tormenta cuando ven a lo lejos algo que se aproxima, alguien que se aproxima. Jesús viene caminando sobre las aguas. Cuando reciben a Jesús, y no les voy a narrar detalladamente, reciben a Jesús y él sube a la barca, llegan inmediatamente a Capernaum, es decir, regresan nuevamente al sitio donde de donde habían partido, para el lugar donde hubo la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ¿qué sucede mientras tanto? Ya ha amanecido cuando ellos llegan a Capernaum, y mientras tanto en Betsaida las personas comienzan a llegar al sitio donde estaba Jesús, y se les perdió Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ellos saben que los apóstoles partieron sin él,
y que él se había quedado en los alrededores, pero ya no está allí. Entonces, la reacción inmediata es comenzar a rodear nuevamente la costa para volver a Capernaum para ver si lo encuentran. Ellos van corriendo rápidamente para alcanzar a Jesús. Y llegan allí, y esta última parte y un poco más es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 35. Todo el capítulo 6 de Juan es maravilloso. Todo el capítulo 6 de Juan narra todo lo que es la llegada a Betsaida, todo lo que es la multiplicación de estos alimentos, todo lo que es un discurso maravilloso que hoy solamente vamos a ver la primera parte de ese discurso. Pero más que el discurso en sí, vamos a revisar una verdad que nos atañe a nosotros y que es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas y quiere que revisemos en nuestras vidas. El título que le he puesto a la reflexión de hoy es pan. Pan. Una palabra que es muy corta, pero que tiene tanta significancia a nivel personal, pero en la Biblia a nivel espiritual. Entonces vamos de una vez, les decía, Juan capítulo 6 versículos 22 al 35, y vamos de una vez entonces a entrar al texto. Dice estos versículos: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Esto ya lo hablamos. Vinieron otras barcas de Tiberías cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces les decía, la mayoría de las personas, miles de personas rodean, otros van en barco, esperando encontrar a Jesús. Y en ese desespero por encontrar a Jesús, al fin están frente a él. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? ¿Cuándo llegaste acá? Ahora, sabiendo la mayoría de nosotros la historia, conociendo lo que ha sucedido, pero simplemente viendo lo que había sucedido antes de esto, viendo que las personas están buscando a Jesús por todos los milagros, sanidades, liberaciones que había hecho antes de este gran milagro, y lo que ha sucedido allí, ¿realmente esa pregunta era importante? ¿Cuándo llegaste aquí? Esta es una pregunta de esas que son como para hablar algo, para romper el hielo, algo de simple trámite, porque en el corazón de ellos no existía cabida para esa respuesta. ¿Cuándo? Tal vez le hubieran preguntado: ¿pero por qué te fuiste sin avisarnos? ¿Pero por qué no nos preparaste el desayuno antes de salir? ¿Pero por qué no nos dijiste dónde teníamos que buscarte y así poder hoy tener el alimento del día? Estas personas se encuentran con Jesús, están ávidos de encontrarse con Él, pero no para saber cuándo llegó. Ellos tenían otra intención en el corazón. Por eso Jesús no les va a responder: no, yo llegué hace 2 horas, o llegué en la madrugada, o llegué pasadas las 7:30, 7:35, estuve bajándome de la barca, la cual alcancé en medio del mar de Galilea y la cual venían mis apóstoles. No, Jesús
¿qué dice? Jesús les respondió, dice el versículo 26, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús hace lo que esperemos que haga permanentemente con nosotros: desnudar nuestro corazón, desnudar nuestras intenciones, desnudar lo que somos realmente. Por eso la pregunta, Jesús expone la razón por la que lo buscan. ¿Cuál es esa razón? Recuerden que las respuestas están en la Biblia. Porque les había dado de comer. ¿Y qué les había pasado? Se habían saciado, habían quedado hasta reventar de comer pan y pez, ya no podían más, tanto que sobraron varias cestas de comida, porque ya la gente no podía comer más. Pero, y es aquí otra pregunta, esta sí es para que la respondamos nosotros. Si habían comido hasta saciarse, ¿por qué lo buscan ahora? Exactamente, porque ya tenían hambre. Habían comido hasta que decían, uy, no, más pescado, no, más pan, no, ya no puedo. Pero están buscándolo afanosamente porque nuevamente tenían hambre. Y aquí viene la primera verdad que debemos llevarnos el día de hoy. Y es: lo temporal sacia temporalmente. Lo que ustedes busquen de este lado de la eternidad los va a saciar temporalmente. Yo quiero tener ese automóvil con el cual voy a poderle decir a mi familia y a mis vecinos y a mis conocidos que soy mejor que ellos, que yo sí lo logré. Y el primer día va a ser muy chévere. ¡Wow! Y van a salir y de pronto la primera semana. Pero van a pasar 2 semanas, 3 semanas y ese va a convertirse en un carro más, al cual ya me acostumbré y sobre todo ya salió uno mejor. Y de pronto resulta que aquel vecino que vio que yo compré, o aquel compañero de trabajo, compró uno igual. Y ya no me sacia, ya quiero tener algo mejor. Porque en el fondo, cuando queremos saciarnos de lo temporal, no queremos tener eso. No es eso lo que nos llena, es que eso no lo tiene el otro. Es que yo puedo tener más que el otro, yo puedo comer más que el otro. Tal vez cuando los hombres, sobre todo, somos adolescentes, 13, 14, 15 años, parece que tuviéramos un barril sin fondo, ¿verdad? Y están los 2 hermanos de la misma edad y a ver cuál logra comer más rápido para que el otro no coma tanto y yo pueda llenarme más. Crecemos y seguimos siendo igual. Lo temporal sacia temporalmente. Y no importa, llámenlo como lo quieran llamar: poder, fama, dinero, títulos académicos, salud incluso. Porque nosotros podemos hoy tener salud y mañana no tenerla. Va a ser temporal, siempre va a ser temporal. Volvamos al versículo 26. Dice: Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Nuevamente en el versículo, ¿qué es lo que habían visto y no habían tenido en cuenta? Las señales. Y aquí viene una pregunta que es obligatorio entender.
para poder entender lo que viene a continuación. Cuando Juan habla de señales, ¿a qué se refiere? A los milagros, ¿sí? Pero, ¿por qué dice señales y no milagros? Aunque son milagros. ¿Qué es una señal? Si nosotros vamos por la carretera y vemos una señal, una indicación, dijo Julio, algo que nos indica. Es decir, la señal indica algo, nos muestra algo. Podría ser una señal preventiva, como nos dice Silvita. Si vemos una montaña que está así desmoronándose y un vehículo abajo, sabemos que adelante vamos a encontrar una zona donde hay derrumbes. Nos indica que hay algo, nos está señalando algo. Y aquí es impresionante porque a veces nosotros nos quedamos con la señal, anticipando, mostrando, indicando algo que hay allí. Juan nos muestra en el capítulo 20, en los versículo 31, pero sobre todo de 30 y 31, cuál es la razón por la cual él nos cuenta estas señales a lo largo del Evangelio. Dice así: Jesús hizo muchas otras señales, esto ya lo está diciendo al final del Evangelio, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es decir, lo importante era la señal, lo importante era hacia dónde indicaba la señal, en este caso, a quién indicaba la señal, qué estaba mostrando esa señal. Exactamente, está diciendo, esto, no se queden con la señal, no se queden con el aviso. Lo importante no es el aviso, lo importante es a qué está señalando el aviso. No es el milagro, lo importante no es el milagro. Y ahí vamos para allá. Entonces, aquí hay una señal. La señal es comida. Hay un milagro que tiene que ver con comida. Hay una multiplicación de pan, de peces, pero lo importante es esa comida. Es una señal que está indicando algo. Por eso Jesús está diciendo, han visto señales, pero no las han tenido en cuenta. Ustedes les preocupó más el pan, les preocupó más haberse saciado que la señal o lo que está indicando la señal. Dice los versículos 27 y 28. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar lo que les pasó a estas personas que lo están escuchando, porque cuando él dice trabajen, nuestra mente viene como, bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer algo fuerte para tener esa vida eterna de que nos está hablando Jesús. Está hablando de algo mucho más grande, claro que sí, ya vamos para allá. Pero les dice, no se esfuercen. ¿Qué habían hecho ellos? Habían comenzado a caminar desde Capernaum, unos kilómetros corriendo hasta Betsaida para lograr acercarse a aquella persona que está haciendo milagros. Les da de comer y al otro día, ¿qué es lo que hacen? Corren desesperadamente para volver a encontrarse con Jesús. ¿Qué han hecho? Correr, esforzarse, caminar, sudar. Se han esforzado muchísimo por el milagro, por esto espectacular
lugar. Y si quisiéramos poner ejemplos en nuestra época, habría así de ejemplos. No sé si alguno de los que estamos acá en algún momento de su vida corrió y pagó un pasaje y se madrugó o subió a un lugar en un sitio difícil de acceder o fue allá a ese sitio porque en ese lugar ocurría algo espectacular. Trabajó por el milagro. Pagó, cogió un pasaje, un vuelo o un bus intermunicipal o en su automóvil se desplazó, llegó y madrugó para poder estar cerca de ese sitio. Es exactamente lo mismo. Eso es trabajar por lo temporal. Porque si alguien vivió una situación así, sabe que no estaba buscando, si es honesto, sabe que no estaba buscando algo eterno. Estaba buscando era lo temporal. Estaba buscando era que en ese momento algo sucediera para ese día, para esa semana, para ese año, pero no era lo eterno. Pero entonces, cuando Jesús les dice esto, a estas personas esto, ¿qué es lo que ellos le responden? Ellos entonces le preguntaron, ¿qué debemos qué? Hacer. En su mente sigue el hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo logro comprar? ¿Cómo logro demostrarle a Dios que sí hice algo? Algo así es. Quiero ser una máquina que haga algo. Quiero ser un robot. Tú me dices qué hago y yo acciono. Los que fuimos adolescentes en los 80 recordamos el robot, ¿cierto? Algo así. Y perdón que voy a usar una voz robótica. Recibo las instrucciones para seguir. ¿Qué tengo que hacer? Haz mi algoritmo para poder seguir las instrucciones y yo las seguiré. Y Jesús les dice algo maravilloso. Jesús les respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Lo que les está diciendo Jesús es, quítense de la cabeza la palabra tienen o deben. Deben hacer tal cosa, tienen que hacer tal cosa. Esto no se trata de hacer, se trata de creer, confiar. Recuerden que es lo que traduce la palabra también. Confío a tal punto que deposito mi existencia en esta verdad. Lo que les está diciendo es, ustedes han demostrado que son capaces de recorrer todos estos kilómetros de ida y recorrer todos estos kilómetros de regreso por un milagro. Ahora cambien, reciban algo que Dios les quiere dar, porque recordemos que la fe no es un acto racional, la fe no es un acto mental, la fe no es un acto intelectual. Nosotros podemos tener una creencia intelectual, es más, hay personas que creen lo que dice la Biblia intelectualmente, pero no confían en lo que dice la Biblia. Y mientras no depositemos nuestra vida
confiadamente en las verdades de la Biblia, simplemente es una creencia racional. Pero la fe es un don que viene de Dios, es un regalo de Dios, que no se produce naturalmente, solamente lo da el Señor. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús es: no gasten su tiempo y esfuerzo buscando a Jesús por los beneficios temporales. Y es el momento que hagamos un alto y seamos honestos. Cuando nos acercamos al Señor, ¿hasta qué punto lo estamos haciendo únicamente por los beneficios temporales? Por lo que se va a quedar aquí, para saciar lo material. Lo que les está diciendo Jesús es: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel a quien Él envió. Eso es. No se trata de llenar el estómago, no se trata de llenar el banco, no se trata de llenar la pared de diplomas, no se trata de llenar su ego de aplausos. No, lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él envió. La respuesta de estas personas le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú? ¡Wow! Aquí me provocó cerrar y no seguir preparando. ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y mire el reto que le lanzan a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Pregunta: ¿qué exigencia le hacen a Jesús? Señal. ¿Quieres que te creamos? Haznos milagros, haznos alguna señal. Haz alguna señal. ¿Qué obra haces? ¿Y para qué debe cumplir la exigencia? Pues ¿quieres que te creamos? Danos gusto. ¿No nos ha pasado algo parecido? Señor, es que yo quisiera de verdad creer en ti. Yo de verdad quisiera entregarme a ti. Pero ¿cómo quieres que me entregue a ti? Sigo con problemas económicos. ¿Cómo quieres que me entregue a ti si sigo enfermo? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? Haz algo, ayúdate, Señor, porque qué realidad tan dolorosa. Eso somos. Y bueno, aquí obviamente ya nos adelantamos un poquito. ¿Cuál es el ejemplo del Antiguo Testamento que le refieren a Jesús? El maná. El maná en el desierto. Lo que están haciendo con Jesús es un paralelo. Un paralelo. Le está diciendo: bueno, listo. Tú estás acá, ahora miremos atrás. Miremos atrás, Jesús. ¿Y cuál es la diferencia acá? Miren el reto y miren lo difíciles que somos los seres humanos.
Moisés nos alimentó 40 años, Jesús. Tú solo nos has alimentado un día. Alimentanos 40 años. Por un día te tenemos que creer. Ahora, les pregunto algo, y aquí sí vamos a recordar lo que hemos leído en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan todo ese recorrido desde que están el pueblo de Israel en Egipto hasta que llega a Canaán, a la tierra prometida, verdad? Entonces, acordémonos de algo. ¿Cuáles milagros vieron los israelitas desde que estaban en Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida? Por memoria. Las plagas, la columna de nube y la columna de fuego, abrió el mar muerto, las codornices, el agua de la roca y la otra agua, ¿recuerdan la otra que estaba como amarga? También cuando les da la tabla de la ley, sí, las plagas que son el agua convertida en sangre, las úlceras, las langostas. Miren qué cantidad. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Estos milagros produjeron fe en los israelitas? Uy, qué no tan unánime. No, los milagros no producen fe. Mire, y esta parte de este texto, creo que todo está aquí en la entrada, en el tablero de la entrada. Números 11, del 4 al 6 dice: el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, esas cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, excepto ese maná. Uy. Si Jesús les hubiera dado pan y pez durante 40 años, hubieran dicho lo mismo a los 3 meses. Otra vez pan y pez, no quiero más pan y pez, estoy desesperado. Cambien el menú. Las señales no producen fe, nos muestran en quién tenemos fe, pero por ellas mismas no producen fe. Hebreos 3 del 16 al 19 nos lo dice claramente, dice así: ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Quiénes? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Las señales no producen fe. Mire, más señales que ese pueblo, imposible. Nadie en la historia de la humanidad, creo yo, que pudo ver tantos milagros portentosos, palpables delante de ellos.
volvamos a estos versículos. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces, lo que está diciéndoles, nos dio maná, pan del cielo. Y tú con unos panes que no sabemos de dónde provinieron, quieres que te creamos, y vamos a volver a la señal. ¿Qué es lo que esta gente está viendo? Y la comida es la señal. La comida es la señal. En eso es que tienen su mirada, únicamente en la señal. No pueden ver quién es el que hizo la señal. No pueden ver quién está delante de ellos. No lo pueden ver. Así es. Exactamente. Estaban pensando con el estómago. Ese era el que estaba generando sus ideas. Dice los versículos que van a continuación, ya vamos terminando, 32 al 34. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, miren lo que les está diciendo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Olvídense de Moisés, sino que es mi Padre el que les da. ¿Qué dice a continuación? El verdadero pan del cielo. El maná cayó del cielo, pero ese no es el pan del cielo. Verdadero pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque, y ahí nos dice cuál es el pan de Dios. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Es decir, aunque el maná bajaba del cielo, no es el pan del cielo. Sigue siendo un pan para suplir necesidades materiales, para suplir el hambre del día. Sigue siendo algo para suplir necesidades temporales. Sí, caía del cielo y Dios lo mandaba, pero no es el pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y le dicen ellos: Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Volvamos a la señal. Está la señal, ¿verdad? Ahora, ustedes van por la carretera hacia una ciudad. Puede ser esta o cualquier otra ciudad. Y cuando ustedes ven el aviso que dice: la ciudad queda hacia allá, ¿a alguno de ustedes se le ocurriría bajarse a vivir en la señal? Pero ahí dice, ahí está el nombre de la ciudad. Exactamente eso es lo que hacemos. Cuando nos fijamos en el milagro, nos estamos quedando en la señal. Yo me bajo aquí, aquí me quedo a vivir, aquí voy a hacer mi carpa, llámese milagro de sanación, de economía, de liberación, el que sea. Ahora, no estoy diciendo que Dios no haga milagros, Dios hace milagros, claro que sí, desde luego que sí. Y empecemos porque nos dio este día hoy para exaltar su nombre, y eso ya es un milagro. Pero hay muchos milagros maravillosos que Dios hace, pero no nos podemos quedar en la señal, porque si nos bajamos a vivir en la señal, nos bajamos a vivir en el milagro, estamos haciendo esto, haciendo carpa en la señal. ¿Qué les estaba sucediendo a ellos? Estaban frente al pan del cielo. Sin embargo, ellos se quedaron en el caso de Jesús, en el pan que les había multiplicado el día anterior. No, yo no voy a donde está señalándome el pan. La señal me dice, ese es el pan del cielo. No, yo me quedo aquí. Yo no voy hacia allá. Yo hago mi campamento en este lugar. Que no nos vaya a suceder eso. Ahora,
lo hemos hablado varias veces, a un Lázaro, o el hijo de la viuda de Naín, que Jesús resucitó, después murieron, fue temporal. No podían quedarse a vivir ahí. Por eso la responsabilidad como iglesia es recordar que si Dios quiere hacer el milagro, bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero no, nuestra fe no depende de las señales. Las señales solamente nos recuerdan de dónde proviene la vida eterna, únicamente. No podemos estar anclándonos en las señales, habitando en las señales. Nosotros vamos de la mano de Dios, caminando en Él, por Él y para Él. Esa es la realidad de la iglesia. Bueno, entonces vamos al último versículo. Qué chévere que todos estemos así participando, qué bonito. Versículo 35. A ver, les voy a hacer claro. El versículo 35 apenas es el primer versículo de todo el discurso de Jesús. Pero llegué hasta allí porque quería que entendiéramos el por qué Jesús es que da ese discurso y por qué es tan importante que nosotros hoy lo miremos. Juan 6:35 dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, dice esta versión, otras versiones dicen el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Wow! Claro que si leemos el resto, obviamente nos va a aclarar muchísimo más, pero vamos a ir hasta allí hoy. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Hey, ustedes me están recordando lo que sucedió en el desierto durante 40 años. Y si vamos a la lectura, al texto de allí, no vamos a ir hoy, lo que vemos es que ellos salían y recogían el maná. ¿Qué es lo que dice el texto? Solamente vamos a ir a un versículo, a Éxodo 16, versículo 4, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Pregunta: ¿cada cuánto recogían el maná? Diariamente. ¿Cuánto tiempo duraba la porción? Un día. Por eso dice la porción de cada día, porque al otro día, los que hemos leído el texto completo sabemos que si alguien guardaba, amanecía, se dañaba, pudría, se gusaneaba. Exactamente. ¿Qué es lo que está diciéndoles Jesús? Bueno, aquí ustedes me acaban de hablar de algo muy importante, de la historia, de cómo Dios los mantuvo, los sostuvo por 40 años, y me están poniendo en contraposición. Es decir, de un lado están poniendo el maná y de otro lado me están poniendo a mí, y me están diciendo que yo tengo que demostrarles que lo que yo hago es superior a lo que hace Moisés. Pues lo que quiero, lo que le está diciendo Jesús es que entiendan que el maná saciaba el hambre un día. Al otro día, igual que ustedes están hoy con hambre y quieren que les dé más pan y más pescado, y al otro día ellos también amanecían con hambre. Pero ¿qué es lo que tienen que saber? Que el pan de vida, Cristo, sacia el hambre eternamente. No es algo de un día, es algo que es muy superior a esto que nosotros entendemos a este lado de la eternidad. No tiene que ver simplemente con este cuerpo, no tiene que ver simplemente con las necesidades temporales o los gustos o los anhelos pasajeros. Tiene que ver con una verdad eterna que es superior y que ustedes tienen que abandonar esa visión, esos ojos que tienen únicamente en lo temporal, para darse cuenta que lo que yo tengo para ustedes es mucho más grande. Y lo que nos dice hoy a nosotros como iglesia de Cristo en cualquier lugar del mundo, es que no podemos estar buscando como iglesia o poniendo nuestros ojos en lo temporal.
sino en lo que es eterno, porque a eso fue el que vino Jesús. Él es el pan de vida que sacia eternamente, que nos va a saciar todo eternamente, porque nosotros nacemos muertos, nacemos con un vacío, y el vacío que antes llenábamos con egocentrismo, con pecado, ha sido llenado en Cristo. ¿Cómo trata una persona que no ha nacido de nuevo de llenar ese vacío con el que nació? Con ego, con vanidad, con resentimiento, con rencor, con dinero, con todo esto que hemos hablado, con pecado también. Moda, adulterio, alcohol, bueno, todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque necesita llenar, tratar de llenar algo que no va a saciarse nunca. Lo único que va a saciar es Cristo. Cristo es el único que sacia eternamente. ¿Por qué una persona que ha sido regenerada, que ha nacido en Cristo, que ha resucitado en Cristo, con Cristo, porque esa persona ya comienza a tranquilamente, sin esforzarse demasiado, a apartarse de todo aquello que es pecaminoso y que no le agrada a Dios? Porque eso ya deja de saciarlo, ya deja de llenarlo. Si antes era la pornografía lo que lo llenaba, pues ya eso no lo llena. Ahora es Cristo quien está saciando, está llenando. Ya no es el alcohol, o ya no es la moda, o ya no es las cosas que nos parecían tan importantes. No, ya no es eso. Aquí es donde yo estoy saciado, aquí es donde yo estoy lleno. Este es el pan que yo necesito comer. Los demás panes nunca me van a saciar, o me van a saciar por un ratico, y después voy a necesitar más. Por eso las personas se vuelven adictas a las diferentes cosas, se vuelven adictos. Las personas que comienzan a hacerse cirugías plásticas no terminan volviéndose adictos a las cirugías plásticas, y comienzan con uno, después 2, 4, 5, ya llega el momento en que han perdido la cuenta, porque creen que allí esas cirugías, hacerlo cambiar su estética, los va a llenar, y nunca los va a llenar. Una persona llena su cuenta bancaria y ahora necesita llenar una segunda cuenta bancaria porque nunca se va a llenar. Solamente el pan de vida nos llena para toda la eternidad. Por eso Jesús, dice el versículo 35, les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es posible que todavía tengamos ciertos tipos de hambre o ciertos tipos de sed, que el Señor sea únicamente ese pan que nos llena, y todo lo que Él quiera añadir, qué bueno, pero que eso no sea el centro. Si aún hay algún pecado allí recurrente que te sigue llamando, que te sigue atrayendo, busca al que es el pan de vida, que Él sea el que te llene, que Él sea el que te sacie, para que ya no tengas que andar buscando, tocando eso, abriendo, yendo a ese lugar, hablando con estas personas. No, ya no más. Es Cristo el que me sacia, es Cristo el que me llena, y solamente de Él quiero comer. ¿Oramos?